Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Sabes dónde está ubicado el imperio del Tahuantinsuyo? ¿Sabes cómo fue su distribución en lo social, en lo político, en lo económico? ¿Sabías que el imperio del Tahuantinsuyo fue una de las culturas donde organizó tanto así su organización política que hasta el día de hoy los científicos y todos los economistas no descifran cómo esta cultura fue de tal manera su distribución que puso un orden social en su territorio, un orden económico, social, político y cultural. Todo estaba bien organizado en el imperio del Tahuantinsuyo, no se escapaba nada y estaba regido por tres valores morales que ya lo debes conocer. No robarás, no mentirás. Y ahí no existía el ocioso. Todos en ese imperio trabajaban. Todos tenían el deber de trabajar. Desde muy niños eran preparados para trabajar. Y la educación solamente era para la clase de privilegio. Ahora, este imperio del Tahuantinsuyo, como era grande, el mismo Inca tuvo que organizar todo a la perfección, que se elaboró y se construyeron grandes centros administrativos, grandes centros también en educación y grandes centros en lo religioso, templos para su ídolo, la cual los incas eran conocidos como los mismos descendientes de los dioses. Ellos eran considerados como los hijos de los dioses, tanto así que el pueblo tenía un respeto al Inca y lo que el Inca decía era una ley. El Inca era guerrero, por eso el Inca tuvo grandes conquistas y territorios, que hoy en día esos territorios se encuentran en otros países, como hoy conocemos. Pero ahora vamos a detallar en lo social. ¿Cómo sabemos? En lo social estaba distribuido por diferentes tipos de nobleza. El Inca estaba a la cabeza, la cual se consideraba la nobleza de sangre, así se le llamaba, nobleza de sangre, el Inca. El Inca, sus parientes, su esposa, que era la Colla, o también hermana, se le decía, no porque eran su hermana, pariente, no, sino que le llamaban así, porque todos eran una familia. El Inca, su esposa, sus hijos, sus parientes, todos ellos pertenecían a la panaca real y a la cabeza estaba el Inca. Entonces, el Inca pertenece a la nobleza de sangre, la primera clase social. Luego aparece la nobleza de privilegio. ¿Qué quiere decir eso? Era aquel cargo ocupado que el Inca le favorecía a alguien, a algún funcionario. También se le va a conocer dos tipos de nobleza de privilegio. Una, vamos a hablar sobre la nobleza advenediza. Por ejemplo, ¿cómo sabemos? Los incas conquistaron diferentes territorios. Entonces, algunos curacas que pertenecían a otras culturas, ellos mismos pacíficamente se rendían y le decían, queremos hacer una alianza, quiero unirme a tu
imperio. Entonces, era aquel curaca que pacíficamente se hacía una alianza con el Inca. A este curaca que se hizo una alianza con el Inca lo vamos a llamar nobleza de privilegio, pero advenediza. Era aquella persona, ok, curaca, un cargo social alto, que quería pacíficamente unir sus lazos con el imperio de Tahuantinsuyo. Otra clase social, vamos a ver, que es el pueblo. Dentro del pueblo vamos a encontrar al Ayllu. ¿Qué era el Ayllu? El Ayllu era un grupo de familias. Recordamos que en el periodo arcaico veíamos que muchos pobladores se juntaban entre grupos, entre manadas, y juntos cazaban, juntos recolectaban, juntos trabajaban. Entonces, eso venía de tiempos atrás. Entonces, el Ayllu, que era conformado el pueblo, era un grupo de familias. Estas familias tenían un lazo en común que les unía y estaban al servicio del Inca. Y el Inca, a beneficio, le daba tierras, que era topo. Topo significa pedazo de tierra. Y el Inca también le daba el alimento, mientras el pueblo trabajaba para el Estado y también trabajaba para ellos mismos. O sea, en el imperio de Tahuantinsuyo no había ociosos. Todos trabajaban, todo el pueblo trabajaba en común para el Estado y también para ellos. Bien, entonces el pueblo pertenece al Ayllu. ¿Qué era el Ayllu? El Ayllu era todos aquellos que tenían derecho a recibir una parcela, o también es un terreno. También era un conjunto de familia donde todos eran parientes. Luego vamos a ver al Hatun Runa, que significa hombres grandes. Estos eran encargados para trabajar en trabajos más fuertes. Entonces, el Hatun Runa son constituidos para trabajos con mayor fuerza, con trabajos donde estos trabajos favorecían al Estado. Otro tipo, vamos a ver que son los mitimaes. Los mitimaes son grupos de personas que eran enviados a otras regiones para cumplir tareas importantes. Los mitimaes eran llevados a provincias lejanas. Esas eran llamadas, eso era su función de los mitimaes. Luego vamos a ver los yanaconas. Yana significa negro en quechua. Yanaconas, que son sirvientes del Estado. Luego, el último, tenemos piñas, que eran los piñas. Como su nombre dice, piñas, eran prisioneros de guerra. El Inca conquistaba muchos territorios y a muchos lo dominaba, para la cual los piñas eran prisioneros de guerra que también tenían que trabajar para el Estado. Por último, vamos a ver las akyas, que significa mujeres. Bien, ahora vamos a contestar las preguntas de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles fueron las funciones de los miembros de los panacas? ¿Se te viene algo a la cabeza, panacas? ¿Panacas quién era? Pertenecía a la nobleza de sangre. Entonces eran los parientes cercanos, no los privilegios, sino los cercanos. Entonces ellos trabajaban en trabajos, eran altos funcionarios que tenían la misión de vigilar cómo está trabajando el Ayllu y también para repartir algunos beneficios para el Ayllu. 2. ¿Cómo se conformaba la nobleza de privilegio advenediza? ¿Te acuerdas? Que era un curaca que pacíficamente se sometía ¿a quién? Al Inca. Pregunta 3. ¿En qué época de la historia del Perú surgieron los Ayllus? El Ayllu surgió desde hace mucho tiempo atrás, desde el periodo arcaico. Pero ¿dónde se formó? En el Tahuantinsuyo. La respuesta es un gobierno local indígena que se dio en los Andes de la región de América del Sur. ¿Dónde? Cusco. Cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron los vínculos de los miembros del Ayllu? Tuvieron dos vínculos. Vínculo de sangre y vínculo de territorio.
Vínculo de sangre quiere decir, todos los miembros son considerados parientes. Ese es vínculo de sangre. Todos eran familias. Ahora, vínculo de territorio. A todas esas familias les vinculaba ¿qué? Un área geográfica. Es un conjunto de familias que habitan en una determinada área geográfica. Y también vamos a añadirle uno más. Vínculo económico, que viene de la economía. También, si yo tengo una tierra que el Estado me da, yo lo voy a trabajar, pero en beneficio yo voy a aportar al Estado. El Estado me da a mí para que yo me alimente, porque yo trabajo. Entonces era así, todo era en común. Y el vínculo económico es un conjunto que elaboran para poder alimentarse haciendo trabajos en trabajos comunales. Bien, ahora vamos a resolver la pregunta que nos dice así, organiza mediante un esquema los diferentes funciones de los curacas. A ver, vamos a resolver esa pregunta. Funciones de los curacas. Curacas, ¿te acuerdas quién era un curaca? Curaca también viene de las culturas muy antiguas. Era el jefe principal de una cultura. Entonces, ¿qué hacía el curaca? Repartía los topos. ¿Qué eran topos? Era tierra. Tierra o lotes para la agricultura. ¿Para quién? Para el ayllu. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se conformaba la nobleza de privilegio? La siguiente pregunta nos dice, describe, tenemos resuelto eso, describe qué significa colla, qué significa ayllu y qué significa pacarina. A ver, nos dice primero colla, era la esposa del Inca. Luego nos dice ayllu. Ayllu es el nombre en que se designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena. La siguiente, pacarina, es un lugar de origen mítico de los pueblos andinos. Era un lugar muy sagrado para los indígenas, quienes rendían culto y dejaban ofrenda. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, identifica a qué vínculo del ayllu se refiere lo siguiente. Todos los miembros del ayllu estaban obligados a asistir recíprocamente, porque todas las labores de barbecho, siembra, cosecha de la tierra y de cultivo, y fundamenta tu respuesta. Aquí la respuesta es el ayllu. ¿Qué era el ayllu? Era el pueblo. La respuesta es el pueblo. Siguiente pregunta. Explica. Vamos a explicar. Explica. ¿Qué significan los mitimaes? La respuesta es, fueron grupos de familias separadas por sus comunidades y trasladadas por el pueblo para cumplir funciones económicas. Aquí nos vamos a detallar, a resaltar 3 aspectos. Primero, vínculo de sangre, vínculo de territorio y vínculo económico. ¿Te acuerdas que era vínculo de sangre? Eran todos los miembros son considerados parientes que pertenecían al ayllu. Vínculo de territorio nos unía un pasado en común, y también nos unía ¿a quién? A favor a los incas como trabajo. Tenían que trabajar ¿en qué? Porque el inca les daba como beneficio el alimento, entonces ellos tenían que trabajar, aparte les daba también pedazos de tierra para que vivieran. Vínculo económico. Ahora, en gratitud, ¿qué hacía? Era darle al Estado, con mi trabajo, pagarle al Estado a través de faenas. Entonces, la respuesta es, vínculo económico es el conjunto que elabora para alimentarse, haciendo trabajos en común, en familia. Muy bien, chicos, ¿qué hemos tratado el tema de hoy? El día de hoy hemos visto organización social en el Tahuantinsuyo. ¿Te das cuenta cómo el Inca había distribuido bien el trabajo? Tanto así que cada uno tenía una responsabilidad. Aún los parientes del Inca también tenían responsabilidades. El Inca, que era la función de velar por la seguridad del pueblo. ¿A favor de qué?
a favor también del beneficio del IU. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.